vamos a hablar del equilibrio químico. En esta primera parte vamos a hablar del concepto de equilibrio y de la constante de equilibrio. Como ya recordáis, hablamos de equilibrio inicialmente cuando hablábamos de termoquímica, y era cuando delta de G era igual a 0, es decir, un proceso no era ni espontáneo ni no espontáneo. Vamos a relacionar también el equilibrio químico con la velocidad de la reacción, con la cinética de la reacción. Se trata de lo que vamos a llamar un equilibrio dinámico. En realidad, lo que ocurre con las reacciones químicas es lo siguiente. Cuando yo tengo una reacción química A, como la que hemos escrito ahí, de A más B para dar C más D, lo que está ocurriendo es que A y B van reaccionando y por tanto desaparecen para que vayan apareciendo C y D. Pero en realidad, a la vez que van desapareciendo A y B para producir C y D, según se generan C y D, también empiezan a reaccionar para producir A y B otra vez, es decir, se produce la reacción inversa que hemos escrito como B. Nosotros normalmente la escribimos como A más B para dar C más D porque se produce mayoritariamente o más rápido la reacción A más B para dar C más D. Por tanto, hablamos siempre, o a partir de ahora vamos a hablar de que una reacción química es un proceso dinámico. Y es muy importante, por tanto, para nosotros que a partir de ahora en todas las reacciones químicas vamos a tener que poner un doble sentido en las flechas. De todas formas, seguiremos leyéndolas como que la reacción A, el compuesto A reacciona con B para dar C más D, aunque siempre tendremos presente que se puede producir la reacción al revés. Definiremos, por tanto, como proceso directo aquel que nosotros vamos a ver mayoritariamente, la reacción directa, y como proceso inverso, el contrario. Bien, ¿qué es lo que ocurre en una reacción? ¿Y qué tiene que ver con nuestro estado de equilibrio? Vamos a ponerle ya estequiometría a nuestra reacción, aunque sea una estequiometría general como alfa, beta, gamma y delta. Si nosotros ahora estudiamos esta reacción, vamos a ver que siendo un proceso elemental, la reacción directa va a tener esta ecuación, es decir, una constante A por B elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y la reacción inversa será igual con una constante por C y D. Interesante es valorar también que las constantes directa e inversa son distintas. Y son distintas porque si estudiamos el diagrama energético, fijaros que la energía de activación es distinta tanto en una como en otra. Fijaros que esta energía de activación es mucho menor que esta otra energía de activación. Por eso las constantes serán distintas. Y tal y como hemos dibujado nuestro diagrama energético, se entiende que A y B se va a producir con más facilidad y por ello lo hemos puesto en este sentido como el sentido directo. Bien, una vez que se inicia la reacción, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la velocidad de la reacción directa va a ir disminuyendo al ir consumiéndose A y B. Por otro lado, como hemos dicho, a la vez que van consumiéndose A y B, van apareciendo C y D. Y entonces lo que va a acabar ocurriendo es que la velocidad inversa va a ir creciendo. Hasta que llegue un momento en el que la velocidad directa y la velocidad inversa se igualen, es decir, aparezca tanto A y B como desaparecen C y D, o viceversa. En este momento es lo que vamos a decir que se ha alcanzado el equilibrio. Esta es la razón por la que ya la reacción, por muy rápido que se dé, como se da ambas tenemos la misma concentración o la concentración de equilibrio de todas las sustancias, no se va a producir mayor cantidad de una que de otra, aunque la reacción sigue produciéndose todo el rato. Bien, si ahora jugamos con las matemáticas un ratito y igualamos ambas velocidades, como aparece en la pantalla, podemos ir modificando o despejando las constantes. Fijaros que lo que vamos haciendo es operar matemáticamente y entonces a la división de la constante directa partido por la constante inversa le vamos a llamar constante de equilibrio. Es una nueva constante que tiene que ver con la cinética, acordaros que tanto la constante inversa como la directa tienen que ver con la cinética, y que nos va a decir en realidad cuánto se produce una reacción química. Así pues, esta constante, como está en función de las concentraciones de A, B, C y D, la vamos a llamar constante de equilibrio en función de las concentraciones. Por eso vamos a llamarla K sub C.
Fijaros que según el subíndice que le pongamos vamos a ir distinguiendo las diferentes constantes. Tenemos K sub i como constante inversa, K sub d como constante directa y K sub c como constante de equilibrio dependiente de las concentraciones. Fijaros que vamos a definir la constante de equilibrio como los productos divididos entre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Siempre vamos a trabajar con ecuaciones elementales. Siempre vamos a trabajar con ecuaciones elementales, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos definido la constante de equilibrio para las concentraciones, podemos plantearnos que nuestra reacción fuera en fase gaseosa, que ya sabéis que es cuando la cinética se produce en mayor velocidad y por tanto se producen más fácilmente las reacciones. Si utilizamos nuestra famosa ecuación de los gases, P por V igual a nRT, y de ella vamos operando para despejar el valor de la concentración, nos sale que la concentración es igual a P partido por R y por T. De aquí, sustituyendo este valor de la concentración en cada uno de los elementos químicos o compuestos químicos de nuestra reacción, podemos ir resolviendo y obtendríamos pues las siguientes operaciones matemáticas. El desarrollo matemático, como ya sabéis, no nos interesa tanto, lo tenéis aquí para ir analizándolo despacito si nos interesa, pero lo que sí que nos va a importar es la conclusión. Como conclusión vamos a sacar que hay una constante en función de las presiones que también cumple, que es presiones de los productos partido por presiones de los reactivos elevados a sus diferentes exponentes. Pero la constante de presiones y la constante de concentraciones son distintos valores porque hemos tenido que meter los valores de R y de T. De manera que para poder pasar de una constante a otra tendremos esta ecuación, que la constante referente a las concentraciones es igual a la constante de las presiones por R y por T, todo ello elevado a menos delta de n, donde delta de n, como otras veces, es el número de moles o la diferencia del número de moles que hay entre productos y reactivos. Fijaros en el signo negativo. Este número de moles vuelve a ser otra vez la resta de la estequiometría. Bien, en resumidas cuentas podríamos hacer este cuadro. Que el equilibrio es un estado dinámico que se alcanza cuando se igualan ambas velocidades, es decir, se destruye tanto como se forma, que en el equilibrio se cumple, y solo en el equilibrio se cumple, que la constante es igual a productos partido por reactivos elevados a sus estequiometrías, tanto en función de las concentraciones como de las presiones. Si hablamos de una o de otra, el valor de las constantes cambiará en función de la ecuación que antes hemos visto de K sub C es igual a K sub P por RT elevado a la variación del número de moles con signo negativo. Recordar que estas constantes vienen siempre de la cinética que habíamos visto antes y por tanto de la ecuación de Arrhenius que tenemos escrita aquí abajo. Por tanto, van a ser constantes mientras no cambie la temperatura. Ahora vamos a resolver ya, por fin, un ejercicio práctico o un problema tipo de los que nos van a plantear con esto de los equilibrios. El enunciado sería el siguiente: dada la reacción de descomposición del N2O4 en NO2 a 400 grados centígrados, si se parte de una concentración inicial de 0,1 moles de NO2O4, calcular las concentraciones en el equilibrio, sabiendo que el valor de la constante de equilibrio K sub C es 10 a 400 grados centígrados. Bien, pues lo primero que hacemos es plantear la ecuación con su estequiometría adecuada y nos empezamos a plantear qué es lo que ocurre. En el punto inicial, en el estado de inicio, solo hay N2O4, por eso tenemos la concentración inicial y en el otro lado no tenemos nada. En la fase intermedia va a ir desapareciendo el N2O4 y va a ir apareciendo NO2. Lo hacen en función de su estequiometría, por eso de uno desaparece menos y del otro aparece signo más, y el que aparece tiene un 2x porque el NO2 tiene un 2 en la estequiometría. En el punto final, que para nosotros va a ser el punto de equilibrio, lo que va a ocurrir es que de la concentración inicial va a haber del N2O4 vamos a tener la concentración inicial menos x y del NO2 vamos a tener una concentración de 2x. Recordamos que la aparición y la desaparición de los compuestos va a depender siempre de su estequiometría. Bien, pues con estos valores en el equilibrio lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio, K sub C en este caso, va a ser igual a NO2 elevado al cuadrado, porque acordaros que es la especie, los productos elevados a su estequiometría al cuadrado, partido del N2O4 elevado a la 1, porque la estequiometría en este caso es 1.
Si sustituimos por lo que hemos calculado como concentraciones teóricas que deberían de darnos, tendríamos 2x elevado al cuadrado y c sub i menos x. A partir de aquí lo que vamos a hacer es resolver nuestra ecuación. Para resolver, pues vamos viendo que lo que hacemos es poner la k sub c, el valor 10, que era el que nos habían dado, 2x al cuadrado, 0,1 menos x. Vamos despejando despacito. En estos problemas lo más pesado siempre va a ser esto, que es que tenemos que resolver una ecuación de segundo grado. Como ecuación de segundo grado al final nos salen dos posibles resultados. En este caso, menos 2,59 y 0,09. De las dos soluciones solo tiene sentido la que acabamos de marcar en rojo, ya que al sustituir no tendría sentido que nos salieran concentraciones negativas. Para terminar de resolver nuestro problema, lo único que tendríamos que hacer es calcular las concentraciones en el equilibrio. La concentración del N2 o 4 era C sub i menos x, por tanto 0,1 menos x, la x es 0,09 y por tanto la concentración molar sería 0,01. La concentración en el equilibrio del NO2 era 2x, por tanto 2 por el valor de x, 0,09, nos saldría 0,18 molar. Si hubiéramos cogido el valor de x sub 1, nos habrían salido concentraciones negativas, porque hubiera sido 0,1 menos 2,59 y 2 por menos 2,59, y en ningún caso pueden existir concentraciones negativas. Bien, con esto hemos terminado nuestra primera demostración.